por acompañarnos una vez más a esta nueva entrevista, a este nuevo encuentro nada personal. Hoy estamos con una invitada de lujo y bueno, antes de presentarla vamos a presentarla formalmente porque ya le habíamos presentado por redes sociales. Vamos a agradecer a las marcas que auspician este programa y primeramente agradecemos a Canar Studio, quien nos ayuda con la producción de todos los miércoles, tener todos nuestros programas nada personal, así también al consultorio jurídico de quien les habla, abogado Nilo Sigüenza Narváez, quien estoy presto para ayudarte en todos tus procesos civiles, penales, administrativos, laborales, etc. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Colón y estamos transmitiendo por la plataforma de Facebook Live, en la plataforma Facebook como Nilo Sigüenza N. Lo puedes ver y ayúdanos por favor compartiendo a fin de que muchas personas puedan ver esta entrevista, puedan conocer al personaje del día de hoy. Y bueno, sí, sin nada más vamos a dar la bienvenida y voy a dar la bienvenida a la magíster Julia Alexandra Calle Muñoz. Bienvenida, estimada Julita, como le voy a decir, ¿cómo ha pasado usted? Un gusto, un ¿Cómo gusto. está, doctor? Muchas gracias por venir a mi programa. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy aquí, conversar, vamos a conocer muchas cosas. ¿Cómo ha Muchas pasado? gracias, doctor. Le agradezco por su bondad al invitarme el día de hoy a su programa y gustosa de compartir esta noche con usted. Oh, qué bien, qué bien. Es el gusto mío de poder conversar. Sabe que esta plataforma y en sí esta entrevista, o las entrevistas que llevamos a cabo todos los miércoles, es para conocer la historia de la gente de Cañar, sus vivencias y un sinnúmero de situaciones más. Y cuénteme, ¿cómo ha pasado usted? Está medio resfriadita hace un poquito. Un poco, pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Sí, le veo hace mucho tiempo, antes de las cámaras, decía, ¿recuerda bueno, yo le conocí cuando vivía yo por el barrio, más o menos, recuerda usted vive en la calle 3 de Noviembre, perdón, en la calle Colón, ¿verdad? Sí, Ahí le conocí, le conozco a su ñaño, le conozco a su otra ñaña también y obviamente como usted como vecina. claro. Igual yo le decía hace momentos a su papá, licenciado Nilo, que fue mi maestro y siempre ahí en el barrio nos hemos llevado muy bien y No, le sí, sí. recuerdo desde que era usted pequeñito. Ah, sí, sí, qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha pasado usted? ¿Qué actividad se encuentra realizando el día, en la actualidad usted? Bueno, yo trabajo en la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Rosa de Lima. Soy docente del cuarto año de básica paralelo A y me encanta trabajar con los niños. Ahorita estamos en los programas de la Navidad, las novenas. Mañana tenemos el pase del niño, la Ya. misa y estamos Están ajechados por el tema navideño, ¿no? exactamente. Y ustedes como docentes, eh, bueno, siempre recuerdo a mis profesores también, eh, incentivan el tema navideño en estas épocas, es medio especial también en las escuelas, en los colegios donde que no hay muchas clases, digamos así, pero más está en cuestiones navideñas y eso es lo que nos gusta, la Así época es, navideña, ¿no es así cierto? es, ¿Y qué así es. tal? ¿Cuánto tiempo dando clases? Ya trabajo yo 23 años en la Escuela Santa Rosa de Lima y también trabajé 7 años en la Escuela Luis Roberto Chacón. Ya. A ver, ¿en dónde trabajó primero? Primero trabajé como ayudante de la señora Marcia Crespo durante 7 años en la Escuela Luis Roberto Chacón. Trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Ya. Y desde el año 2000 ingresé en la Escuela Santa Rosa de Lima, en donde me encuentro hasta la actualidad. He trabajado desde segundo de básica hasta segundo de bachillerato. Ya. Pero prefiero trabajar con los niños más pequeños, son muy especiales. Más o menos de qué edades. Ellos tienen, ahorita con los que yo trabajo, están entre los 8, 9 años. ¿Por qué esa edad es muy especial? Son expresivos, cariñosos. Nosotros les enseñamos a ellos valores que lo toman muy a lo serio y lo ponen en práctica. Y ellos cuando se encuentran en la calle, desde donde estén, dejan a los papás y corren a abrazar a la señorita.
Claro. Son muy expresivos los pequeños. Qué bien. A los 9 años, cuénteme, ¿cómo era su niñez a los 9 años? A los 9 años, Acuérdese, en chance de su mi niñez. profesora fue mi tía Charito Vázquez. ¿Ya? Y yo estudié en la escuela Luis Roberto Chacón y tengo muy buenos recuerdos de todas mis maestras. Y cuando yo trabajé en la escuela Chacón, no podía llamarles del nombre y seguía yo diciendo señorita Marcia, señorita Carmen, señorita Marta. O sea, usted estudia en la Luis Roberto Chacón. Sí, Trabaja su mami también. luego mami fue mi compañera de trabajo en la Sí. escuela Chacón, sí, Bueno, pero ya, ¿qué tal su niñez en la escuela Luis Roberto Chacón? muy bonita con mis compañeras, con mis maestras. Antes era, en ese tiempo era solo, Solo de niñas. de niñas, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, solamente de niñas. ¿Y recuerda algunas amigas? Sí, recuerdo a mi amiga Marcia Ordóñez, Rosita Vázquez, también era Dunia Ortega, ellas eran mis compañeras. Allá, qué bien. Y bueno, usted termina la escuela y ¿a qué colegio se va? Al colegio José Peralta, Sí, al frente, ¿no es verdad? sí. Ajá, qué bien. ¿Qué tal la experiencia del colegio? También fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué le gustó más del colegio? Digamos así. Recuerdo yo del colegio que desde que entré en segundo curso, que era antiguamente, hasta que estuve en sexto curso, salí en la banda de guerra. ¿Le gustaba la banda de guerra? Yo seguí música porque teníamos que seguir nosotros, dentro de los primeros años teníamos que elegir entre música, mecanografía, y yo elegí música. Y desde ese entonces salí todos los años en la banda, hasta que estaba en sexto curso. ¿Qué instrumento le gustaba inicialmente? La lira tocaba yo. La lira. Sí. Ah, le Y gustaba también la lira. como cuando estaba en la escuela, mi papá me puso una maestra personal en la casa, me enseñaba la señorita Oliva Inga a tocar el piano. Ya, Entonces, sí recuerdo de la señorita Oliva. sí, No, sí, y vivía por el barrio también, creo que la Sí. señorita Oliva, ¿verdad? ¿verdad? ¿En dónde usted iba a recibir clases en la casa de No, ella? ella se iba a la casa porque mi papá me compró el piano, que lo tengo hasta la actualidad. Bueno, ¿qué dice? ¿Y cómo así su papi le compra el piano? ¿Qué vio con Alfonsito, no es cierto, su Sí, papi? él me puso en la academia de música primero, Ya, con el señor Guaraca. claro. Pero luego él me compra el piano y ella dice que va a ser que llegue a la casa a darme clases la señorita Oliva. Entonces ella se iba a darme clases ahí. Y era mi abuelita, la más empeñosa, mi abuelita materna, Ya. Judith Martínez, Ya. que me decía que tienes que aprender, mija, pero la primera canción que tienes que aprender es El Sembrador. Y yo digo, ¿por qué, mamita? Ella decía, porque mi papá era músico. Ya. Y ahora descubrí yo que ha sido el primer integrante de la banda municipal de Cañar, mi bisabuelo sería. Ah, su bisabuelito. Sí. Vea, tiene raíces de músicos, ¿no? Tomará un tecito. Muchas gracias. Cuénteme las raíces musicales de usted. Sí, y con mi papá salíamos cuando era el Día de la Madre a dar los serenos a mis tías y llevábamos el piano en una camioneta contratada y ahí les íbamos dando, pero primerito a mi abuelita y tenía que tocar esa canción que ella decía que ¿Cómo es la canción, más o menos? es más o menos como El Toro Barroso, El Diablo Huma, así, y a pesar de que era el Día de la Madre, ella quería que le toque esa canción. Ya, más o menos es un cachullapi, más o menos, ¿cómo decir así o no? Como Fox Incaico, así más Más o o menos, menos, sí. ya. Entonces, esa era la mejor canción para ella en el Día de la Madre. Y salíamos con mi papá, Usted se sabía de memoria. ya esa canción ya me la sabía de memoria ya. Hasta ahora no se ha olvidado. Sí, verdad. Y bueno, le empieza a gustar el piano. ¿Y cuántas horas más o menos recibía de clases con la señorita Oliva? Ella venía 3 veces a la semana, 1 hora. Y tenía ahí un cuadernito en el que ella me iba anotando las notas y las diferentes canciones que me iba enseñando poco a poco. Ve usted gratos recordarle a la señorita Oliva. Le tocaba también El acordeón. El acordeón. Sí. ¿Tocó el acordeón alguna vez usted? No. No. Yo recuerdo cuando era el juramento de la bandera en la escuela Chacón, ella era la que tocaba las marchas para el juramento de la bandera.
Sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Entonces, la música viene a usted más o menos por la cuestión de la adolescencia, en el Colegio José Peralta dicen opciones de música. ¿Quién era su Sí, profesor ahí? el señor Enrique Molina, Mm, él claro fue que mi sí, profesor. claro que sí. Sabe cantar, ¿no? Bastante. No, saludos al licenciado Enrique Molina, si nos está viendo. Un Sí, gusto mucha también. salud, un muy buen profesor. No, sí, qué bien. ¿Cuál es la primera canción que aprendió usted? La bocina, La bocina. sí. Qué bien. La señorita Oliva le gustaban esas canciones a ella, la bocina, el cóndor pasa, le gustaban los pasodobles, los vals, los pasillos. Esas canciones son las que ella me enseñaba a mí. Claro, y la señorita Oliva era hija de Rudecindo Vélez, ¿no es Sí. cierto? Claro que sí. Entonces, y todavía tiene el piano, y sigue tocando todavía el piano. A veces cuando tengo tiempo. Así, ¿y qué música más o menos? Eh, me pongo a revisar los cuadernos para recordar porque sí se olvida a veces uno Así, con la falta de práctica. claro. Entonces allá me veo los cuadernos o ahora que hay la tecnología, me veo canciones en el internet, las Claro. notas y ahí Pues, las y como usted interpreto. ya domina esa cuestión. Sí. Qué bien, qué bien. Oiga, ¿y desde cuándo se le nace la idea de ser profesor más o menos? Eh, yo me gradué más o menos a los 17 años y se enferma mi tía Charito Vázquez. Entonces yo ya empiezo a estudiar en la universidad. Como era en la tarde de la universidad, Claro, eh, me dice si podía reemplazarla en la escuela y voy a reemplazarla en la escuela Chacón. Entonces no tuvo mejoría pronto y ya me quedé casi unos 3 meses, pero ya para finalizar el año. ya. Y para el siguiente año me dice la señora Marcia, dice, Julita, ¿quieres quedarte conmigo para que seas mi ayudante? Digo, bueno, lo cierto es que me quedo ya en la escuela Chacón y me dan un trabajo de secretaria en Ya. la liga cantonal. Me voy ya a la liga porque iba a ganar más. Llego ese día, ya estoy en la oficina, pero en mi mente escuchaba la bulla de los niños. Y regreso para el momento del almuerzo y dice mi papá, mija, ¿cómo te fue en el trabajo? Digo, mal, papi. Vaya y agradezca a mi tío que me ayudó para que me den ahí el trabajo. Yo regreso a la escuela. No, No nací yo, digo, para estar sentada en un escritorio. Yo regreso a la escuela. Me regresó a la hacía escuela. falta la bulla de la escuela y regresé a la escuela. Y me quedé ahí 7 años. 7 años. Sí, Ahí sí su compañera es una. ahí mi compañera de mi mami. Y Ya. nos íbamos las dos a la escuela y veníamos las dos igual. ¿Y qué tal esa época? Muy bonita, porque compartí con mi mamá. No, no era como mi mamá mismo, era Ya. mi amiga, mi confidente, era todo para mí. Ya, claro. Muchos recuerdos, ¿no? Sí, Con su papi también. también. ¿Qué es que se le viene a la mente al hablar de su papi? De mi papá, que yo recuerdo de él las historias que nos contaba Claro, después de las meriendas, generalmente. nos ha contado historias. Mi hermano Luis, él recordará que terminábamos de comer y se ponía a contarnos muchas historias de cómo era la vida de antes. Y él decía, le molestaba a mi mamá y decía, mija, tu mamá es de Malal. Y mi mamá le respondía, mija, ¿y tu papá es de La Loquera, de la calle de La Loquera? Ya. Yo decía, papi, ¿y dónde es Malal, papi? Y él me decía, ¿dónde baila el cóndor, mija? Y yo le decía, ¿y dónde será? Pues pensaba, ¿no? Entonces él me decía, no, mija, es en el campo. Y él me explicaba cómo era y todas esas cosas. Y nosotros decíamos, ¿y cómo era de noche ahí? Él decía que utilizaban las lámparas, que no había luz. Y nos encantaban las historias de mi papá. Nos quedábamos horas, 2, 3 horas, y no nos cansábamos de escuchar las historias que él nos enseñaba. Por ejemplo, una cosita que se le venga a la mente. Una historia Sí. corta que él nos contaba, decía que, bueno, que ellos no salían a la calle hasta muy tarde. Por ejemplo, nos daban permiso a nosotros hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Y él decía que como todo estaba oscuro y ellos tenían miedo
a las leyendas que contaban, entonces trataban ya de acostarse pronto porque no había luz. Entonces me explicaba cómo eran las lámparas que utilizaban, los candiles y todas esas cosas. Ya, ¿cómo era antes? Sí, Y solo hasta las 9 de la noche nada más, el permiso. hasta las 9. Hasta las 9. Hasta las 9 teníamos el permiso. Y si de repente por ahí se pasa a las 9. Complicado. No, ya llegábamos a las 9 tempranito ya. Sí, sí, Y algo que él siempre nos decía, pero así, como ser café, almuerzo y merienda. Ustedes se casarán el día en que me muestren su cartoncito, decía él, Sí. porque esa es la mejor herencia que un padre puede dejar. Y los 3 hermanos hicimos lo que mi papá nos decía, pero siempre, siempre, siempre. Y todos ya formamos nuestros hogares luego de haber terminado la universidad. Primero se graduaron. Sí. Encontraron, bueno, el cartoncito. Eso es lo que él decía. Y nosotros, como él decía, el cartoncito, en la sala de la casa, ahí están los cartoncitos que él nos pedía. ¿Ah, Sí, ahí deben estar en la sala. exactamente, de todos 3. De todos 3. Sí. ¿Y qué van? Y ahora, qué tal la vida con sus ñaños? ¿Todo bien? Bueno, como que desde que falleció mi papá, ha sido muy difícil superar la pérdida. Claro. Pero vivimos con las enseñanzas que él nos dejó y hacemos lo que él hubiera querido que hagamos. Claro que sí. Mil disculpas. Muchas gracias. No, bueno, en realidad las enseñanzas de los padres son muy valiosas, ¿no? para el diario común. ¿Qué tipo de enseñanzas usted da a sus estudiantes, digamos, relacionadas con las que usted ha venido adquiriendo o de su forma de vida? Ya, yo lo que les digo siempre a mis pequeños es que yo les digo que ustedes tienen que portarse bien, que las personas no valemos por lo que tenemos, ni por el título que tenemos, ni por el dinero, ni la casa que tengamos, que valemos por lo que somos y por la huella que dejamos en esta vida. Yo recuerdo el día en que falleció mi papá, una señora cuando se acercó a darme el pésame me dijo, lo siento mucho, dijo, su papá no fue arquitecto, no fue abogado, no fue ingeniero, pero fue un señor de señores. Y eso es lo que yo me llevo, las enseñanzas que él nos dejó. No, sí. Y bueno, esta parte también le conocía y sé que la calidad de persona que fue su papi. Su papi, yo recuerdo como yo soy abogado, siempre de vez en cuando veo algunos planos antiguos que hacía su los papá planos. realizaba. ¿Sí se acuerda de eso de su papi? Sí, ¿Cómo? es que papi hacía todo con la mano izquierda y nosotros sabíamos estar admirados viendo cómo hace. ¿Ya? Y igual que le venían a ver en la casa, los planos, las personas que le contrataban para los trabajos. ¿No le acompañaba su papi a alguna Sí, diligencia? sí nos llevaba, a veces sí nos llevaba a mi hermano, a mí, ¿Ya? nos llevó al trabajo. Generalmente cuando mi mamá trabajaba en Lavadel, ¿Ya? entonces yo me quedé con él, entonces ahí me llevaban al trabajo. Más o menos, recuérdese a algún lugar donde se ha ido con su Bueno, papi. yo lo que recuerdo es que papi me llevaba y como ahí ya siempre daban cuy, él me traía a mí el cuy y me hacía sentar ahí, entonces como a mí me gustaba mucho el cuy, me quedaba horas de horas ahí comiendo el cuy, ni me movía, Ni se movía. ni me movía, hasta que Entonces, llegue su haciendo papi, su trabajo. Sí, Su papi realiza su sí. trabajo. ¿Y le acompañó alguna vez a su mami donde que ella trabajaba? Sí me había llevado a Lavadel, pero me contaba mi mamá que el carro, como iban en carro de paila, se movía mucho y que me golpeaba, entonces yo ya no quería irme con ella ya. Ah, claro. Pero la docencia siempre ha estado ahí en usted. Sí. 7 años, dice, Sí. en la escuela Chacón. ¿Y cuántos años lleva ahora? 23 en la Santa Rosa de Lima. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo así usted se va a la Santa Rosa de Lima? Porque ya me caso
y mi concuñada, la doctora Rosa Díaz, Ya. ya trabajaba ahí y ella dice, están necesitando una profesora. Entonces ahí me acompaña mi esposo y ella, donde la madre. Y la madre dice, venga mañana, nos vamos a Sogues. Y nos vamos a Sogues y como en ese entonces tenían partidas de la Confeder, le dice al director de estudios de ese entonces, tenga la bondad, venme haciendo el nombramiento para estar docente con la partida de la religiosa que tengo aquí. Y en cuestión de 10 minutos estuve con nombramiento. Qué bien. Pero la experiencia de llegar ahí a la escuela, Bueno. hacer lo que le gusta, lo que le encanta. Me encontré con unas personas muy buenas, mis compañeras, que ya la mayoría están jubiladas. ¿Ya están jubilados? Ya están jubiladas la mayoría y ellas me enseñaron a planificar, me enseñaron cómo tenía que dar clases. Cuando recién llegué, la madre, igual la madre directora, y poco a poco ya fui acostumbrándome. ¿Es la misma madre directora? No, Sí. cada 3 años se cambian las directoras. Ya. En ese entonces fue la madre Rosita Gila, Ya, la que estuvo cuando yo ingresé en la escuela. Qué bien, qué bien. ¿Y ellas que cada 3 años, o sea, van rotando más o menos? Sí, Van rotando. sí. Y bueno, y en el curso que da, usted dijo que daba cuarto de Básica, cuarto de básica. ¿Cuántos años da cuarto de básica? 2. Siempre rotamos las maestras, nunca Sí. permanecemos en el mismo año de básica. Pero más o menos dice que los años entre la edad de 9, 8, 9 años son los que están en el cuarto de básica, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es digamos, la edad más difícil, digamos, para los docentes? En la adolescencia. Es un poco más difícil trabajar con los adolescentes. Hay que buscar muchas formas para tratar de llegar a ellos en este tiempo que nos encontramos. Ah, clases adolescentes. Sí, sí trabajé con segundo de bachillerato. ¿En dónde estaban Igual ahí en la escuela mismo, en la Santa Rosa. allá también ahí? Les di lengua y literatura. Pero, ¿qué es lo más difícil de educar a un adolescente? Aparte de que son inquietos y todo eso. Que a veces como que se rehúsan. Por ejemplo, nosotros decimos, nos vamos a misa, que por favor, que se porten bien, y en la misa ellos están inquietos. No es lo mismo que los niños. Y a nosotros les decimos, hoy día vamos a orar, ya saben ustedes que cuando cantamos con toda la fe es como rezar 2 veces a Dios. Y ellos cómo cantan, cerrados los ojos, con qué inspiración que oran. Así, O sea que eso llena bastante. sí, Y usted va con otra energía también ahí. Sí. Creo que contagia esa energía positiva, ¿no? Sí. Todos los niños. sí, Son tiernos. sí. ¿Alguna anécdota de ternura de algún niño? Porque como usted, cuando recién empezamos a conversar, me dijo que a veces los niños van y les abrazan a las maestras, Ujú. como dice así más o menos. ¿Recuerda alguna? Sí, recuerdo, bueno, de una estudiante mía que ya salió ya de la escuela, porque antes nosotros no teníamos colegio. Entonces salió de la escuela y un día yo estaba en la casa y me tocan la puerta. Salgo y le veo a ella, ya señorita, pues igual con la abuelita, porque los papás estaban en Estados Unidos. Y digo, entren, les hago pasar a la casa. Y digo, ¿cómo así me han venido a visitar? Y me dice la abuelita, le vengo a visitar, señorita Julia, porque mi nieta le ha querido a usted toda la vida. Y dijo que el día en que ella haga la confirmación, usted tiene que ser la madrina. ¿Ya? Entonces, ahí yo digo, ¿y para cuándo? Ella dice, para mañana. Yo sorprendí de ser a ti, pero no me dicen con tiempo. Y era a las 7 de la noche. Dice usted, no se preocupe, es el sueño de mi nieta, solo quiero que nos acompañe y nada más. ¿Ya? Y fue un detalle tan bonito por parte de Lady, ¿Ya? que desde que ella fue niña dice que le dijo así a la abuelita. Y ya digo, igual con mis niños de ahora, los del año anterior, me vienen a visitar y me abrazan y como que los que están ahora se ponen celosos, que me están abrazando. Y yo digo, no tengan celos, ellos también son mis hijos, digo yo. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, son celosos entre los compañeritos. O sea, ellos con celos de los del año anterior que están ahora en quinto, porque ellos me vienen a visitar. Allá. Sí, entonces como que ellos sienten que invaden el aula de ellos, ya, porque ellos entran nomás al aula a saludarme y me abrazan, entonces como que se ponen celosos.
se ponen celosos. Sí. Ve usted. No, pero bonitas experiencias como docente también. Sí. Y la escuela Las Monjitas es una escuela muy prestigiosa, tiene buenos docentes, ¿no? En realidad se escuchan buenas referencias de la escuela Las Monjitas. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Algo conocía referente de un tema de ustedes relacionado, le gusta escribir. Sí. Cuéntenos esa faceta de su vida. De la escritura. Como yo le comentaba a usted, siempre me llamó la atención las historias que mi papá nos contaba. Y cuando más o menos tenía yo unos 19 años, tuve la oportunidad de irme con mi familia materna, con mi familia Muñoz. Nos fuimos a Malal, por fin a conocer donde decía mi papá que baile el cóndor. Ya. Ya pues me voy y ya llegamos allá y llegamos a un lugar donde había solo una pared. Y una tía mía dice, bueno, empieza a contarnos. Y nos dice, aquí era la hacienda de Malal, donde trabajaba Papalucho y mamita Judicha. Nos empiezan a indicar, allá era una planicie donde colocaban los granos para hacer el rancho y todo eso nos empieza a explicar mi tía. Y yo decía, ¿cómo viviría aquí mi abuelita? Con 10 hijos, porque ella tuvo 10 hijos. Ya. Entonces me preguntaba, y era un lugar tan bonito que recuerdo que antes de regresarnos, una prima mía no dejaba de filmar el atardecer, un atardecer hermoso. Y yo me imaginaba cómo sería aquí antes, cómo sería la hacienda, cómo vivirían, dónde sabrían estar mis tíos, qué sabrían hacer, me preguntaba. Bueno, lo cierto es que ya a medida que empiezo a ejercer la docencia, me empiezo a trabajar con los jóvenes y en lengua y literatura, empezamos a leer libros como los que había antes, el Ariel Juvenil. Entonces, más o menos ahí había algunas historias y me empieza a gustar escribir. Y le digo a papi, papi, ¿usted cree que yo pueda escribir la vida de mamita Judicha? Y él me dice, claro, mija, ¿por qué no vas a poder? Digo, voy a intentar escribir un libro sobre la vida de ella. Sí, vas a poder, me dice mi papá. Entonces, a la primera persona que yo llamé fue a mi tío Jorge Muñoz. Y le digo al tío, quiero escribir un libro de mamita. ¿Usted cree que me ayuden? Dice, mija, todos, y estoy seguro que te van a ayudar. Entonces, eso es hace unos 2 años. Empezó a investigar. Empecé a investigar. Empecé bien. a irme donde cada uno de mis tíos, donde mis 10 tíos, para poder escribir el libro, a que me cuenten. Y de acuerdo a lo que ellos me contaban, yo iba anotando, llegaba a la casa y ya le iba acomodando ahí. Entonces, a quien le quitaba el sueño era mi esposo, porque yo escribía y decía, escuche si está bien este párrafo. Entonces él decía, mejórele en esta parte, o póngale algo más de esto. Entonces él también está involucrado en estos 2 años de malas noches, porque generalmente hacía las noches. Claro. Entonces empiezo a escribir, a redactar y empiezo a armar el libro. Y hace más o menos unos 3 meses que ya lo terminé. ¿Lo terminó? Sí, y consta de 3 partes. En la primera parte es la biografía de mi abuelita. Nos remontamos más o menos al año 1913, en la época de las haciendas, de los terratenientes, los mayordomos y cómo era la vida de ese entonces. Ahí también, en la parte de la biografía de ella, resalto... Pero váyanos contando, ¿cómo era más o menos? Bueno, ahí ya, como le decía, me cuentan mis tías que era muy... Empieza desde 1913. Desde 1913, desde que ella nace. Ya. Porque ahí ya empiezo a redactar que mi bisabuela era músico y toda la vida de ella, en que trabajó con la mamá, con sus hermanos, porque ella tuvo 3 hermanos. Era músico, dice usted. Sí, o sea, él pasaba, dice, por todos los lugares ya. Era errante, se iba por todos los lugares, no estaba estable en Cañas. Él también fabricaba las bandolas. Como los gitanos más o menos. Ya, por todo lado, dice que se ve. Entonces ella
con quien pasaba más tiempo era con la mamá y los hermanos, y que ellos se dedicaban a tejer sombreros de paja. Claro. Entonces, ahí una tía mía había tenido la foto de mi bisabuelo que está con los integrantes de la banda. Entonces, o sea, de todo tengo que tener evidencia. Entonces, la foto va en el libro. Le pongo en el libro, porque ahí está, integrantes de la primera banda municipal de Cañar. Y está él ahí. Entonces, ahí también vamos relatando la infancia de mi abuelita, cuando se conoce con mi abuelito, se casa, los primeros trabajos que él tuvo, porque en ese entonces él trabajaba... Pero esas son referenciales, digamos así, esa historia. Lo que cuentan mis tíos. Sí, pero ¿usted tuvo la oportunidad de conversar con ellos? ¿Con mis tíos? No, con sus abuelitos. Sí, mi abuelita siempre nos contaba sus historias. Mi abuelita falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces sí tuve el tiempo suficiente para compartir con ella. Y también con mi abuelito, él falleció 4 años después. Entonces sí tuve la oportunidad de escuchar los dichos de ella, de escuchar las historias de ella, porque resalto yo aquí en el libro, mi libro se llama Mi madre coraje con ojos y sin vista, porque ella se quedó ciega 30 años a causa de la diabetes. Vea usted cómo... Pero ¿qué pasó? Usted le va relatando toda esa historia. Todo le voy relatando ahí en la biografía de ella, en la primera parte, en el primer capítulo. Ahí va todo relatado, cómo fue ya su matrimonio, los primeros trabajos que tuvo mi abuelito, porque dice que él traía chanchos, pero se iba a traer en el ferrocarril y que, o sea, era bien complicado. Luego, cuando ya empezó a trabajar en las haciendas, él trabajaba como mayordomo. Primero trabajó en Pucarsol, después se fue a Malal. Ahí es donde pasaron la mayor parte del tiempo, donde todos mis tíos mencionan que fue un paraíso, que ellos nunca olvidarán, porque fueron tiempos hermosos, tiempos de abundancia en los que ellos tenían todo del campo, claro, que era maravilloso ya, y cómo ellos vivían también. O sea, mi abuelita trabajaba igual, hombro a hombro con mi abuelito. Él con los peones y ella con las guasicamas, haciendo el rancho, organizando todos los cultivos, preparando los alimentos, criando a mis tíos, y que ella daba luz con comadronas, solita ya. Con comadronas. Claro. Y que ahí resalta alguien de mis tíos, dice que mi abuelito le regaló una yegua de paso, y que ella le dominaba la yegua a la perfección, y venía acá a Cañar, cruzaba el río, dice, con la yegua, y que cuando el río crecía, le ayudaban los peones que le amarraban con sogas para pasarle de un lado del río al otro lado, que ella venía acá a comprar las telas para fabricar la ropa para mis tíos, para mis tías, los vestidos, que ella misma hacía las muñecas, que el pelo de las muñecas hacía con la lana de las ovejas, que hacía los candiles para la noche con la manteca que salía del cuero de las reses. Vea. Todas esas cosas, cómo era el fogón, decía uno de mis tíos, ella era nuestra médico, que utilizaba para el dolor de la muela, que les ponía para las heridas, y todas esas cosas, solo cosas naturales que había en el campo en ese entonces. Entonces ahí voy relatando todo, pero a partir de los 50 años ella empieza ya a perder la vista, pero se quedó completamente a ciegas. En sí, yo les recuerdo a mi abuelita que ella no veía absolutamente nada, y ya cuando vivían aquí en Cañar, ella tenía un mueble en la cocina, y como pongo en el libro, pero ese mueble es el trono donde ella ejercía su matriarcado, porque ella nunca dejó de ejercer ¿cómo le puedo decir? Sobre toda la familia ya, sus enseñanzas, sus costumbres, porque hasta la comida tenían que consultarle qué nomás tenían que hacer, cómo tenían que hacer. Una jefa. Exactamente, era la jefa ella. La jefa, sí. A pesar de que no veía, seguía. Y ella escuchaba la radio Cristal. Todos los días nosotros nos íbamos a las 2 de la tarde a tomar café. Llegaban nietos, llegaban hijos, y ella informaba de las noticias, pero tenía una mente tan prodigiosa que se sabía
con punto y coma lo que han dado en las noticias, lo que ha dado en la radionovela, todo se sabía. Y ella siempre con sus dichos, siempre con sus historias. Por ejemplo, ella decía, cuando alguien contaba que se había portado mal de los nietos, ella decía que padre y madre van a encontrar una sola vez en la vida. Decía, mujeres, maridos van a encontrar lo que sea, decían. Hasta 2 veces pueden casarse, decía ella. Pero padre y madre, una sola vez en la vida. Y sus historias y sus dichos que dicen mis tías y mi mamá hasta la actualidad. Por ejemplo, algunos dichos, díganos. Un dicho, por ejemplo, cuando yo llego rapidito a la casa ya, llego donde mi mamá, le saludo y me voy, y mi mamá me dice, hoy día te he visto como el espejo. ¿Qué quiere decir? Que me vio y desaparecí rapidito. O llego y dice, has hecho visita de médico, solo me examinas y te vas. Entonces, más o menos algo así decía mi abuelita. O decía cuando las nietas ya contaban que de sus enamorados, mis primas más grandes, en ese entonces yo todavía pequeña, y había una prima que tenía un enamorado que estaba lejos. Y mi abuelita decía, amor de lejos, amor de pendejos. Y así más o menos hay una gran cantidad de dichos que igual están en el libro, porque una vez que termino yo la biografía de ella, viene la segunda parte. Pero en la primera parte, bueno, se refiere a la biografía de ella, ¿no es cierto? Sí. Ya, esa, vamos a la segunda parte que dice usted. La segunda parte son los testimonios de mis tíos. ¿Ya? Ahí son las vivencias de cada uno con mi abuelita y mi abuelito. Sí. Y digo, fue una experiencia tan bonita. Pero en la primera parte de la biografía es hasta el fallecimiento. Hasta que ella fallece, sí. Hasta el fallecimiento de Sí. ella. En cambio, en la segunda parte, mis tíos van narrando cada uno, como decir, una experiencia propia de ellos, con mi abuelita y también mi abuelito, que era una parte fundamental en el hogar de ellos. Y yo decía a mi mamá, a manera de broma, digo, todos me cuentan como secreto que eran los hijos preferidos. Según ellos era un secreto, pero toditos los preferidos. No diera a nadie. Claro, y dice, no contarás, mija, pero yo era el preferido. A mí me decía, mijo, vos sois mi compañero. Otra tía mía me decía, no contarás a nadie, mija, pero a mí me decía que solo le gusta cómo yo le peino. Entonces, así más o menos, yo le decía a mi mamá, mami, todos piensan que son los hijos preferidos, pero eso, ¿qué me enseña a mí? Que no hubo preferencia para nadie y que ella a todos les trataba por igual, a todos con el mismo cariño, y cada uno cuenta sus historias que son maravillosas. Pero cuéntenos unas historias. Una de esas historias que mi tío me cuenta, mi tío José, que salían a las vaqueadas cuando estaban en Malal, y que mi abuelita era la encargada de hacerles el friambre, los famosos chiviles, los chumales, la machicapinol, todas esas cosas ya les mandaba que se vayan con el friambre, que ellos llegaban a una cueva, dice que tenían una cueva en la que pernotaban ellos ahí, y ella les mandaba un balde de metal para que preparen el café. Bueno, ya que conseguían la leña y todas esas cosas, hacían el café, y él decía, mija, yo decía, sí, sin bolsa de cernir ni nada, mija, decía. Yo decía, ¿y cómo hacían para que se asiente todo del café? Decía mi tío, cogíamos un pedazo de carbón, soltábamos en el balde y todo se iba al fondo. Entonces ahí podíamos tomar el café con todo lo que nos mandaba preparando mamita. Y que ellos salían en las vaqueadas a marcar al ganado. Y que más o menos marcaban entre 400 a 800 cabezas de ganado. Entonces, que en una ocasión, me dice en cambio mi tía Piedad, que ellos divisaron a un toro que le había crecido huicundos en los cachos. Y como todo antes era así supersticiones y miedo y todas esas cosas, que los peones no querían saber nada de irse por donde estaba ese toro. Decían que está poseído por el demonio. Y que mi abuelito decía que le cojan para quitarle los huicundos y que ellos no querían. A la final dice que le sacrificaron al animal porque ellos eran más que convencidos que era el demonio y que estaba poseído en el toro. Okay. Y así más o menos muchas historias que se dan tanto allá en Malar como acá en Cañar también.
Ya. Cuando ya vienen acá y me cuenta mi tía Elvia, que le decía a mamita cuando ellos cocinaban con leña. Ya. Y, por ejemplo, dice, cuando se les apagaba el fogón, decía, mandaba a cualquiera de ellos que vayan a pedir candela a la vecina. Yo decía, ¿y en qué consistía? ¿Cómo es Dice, eso? nos íbamos llevados un plato de fierro enlosado donde la vecina, y para que les dé candela. Entonces les mandaba un pedazo de carbón que esté encendido, que esté bien agarrado, y con eso ya venían con la candela a la casa. Y que siempre cogían ellos la madera y hacían secar sobre el mismo fogón, pero que una noche se olvidaron de apagar el fogón. En eso ellos sienten que había mucho humo y salen ya todos, pues, se les había quemado la cocina, todito con la madera que habían estado haciendo secar. Bueno, lo cierto es que a todos de ese rato dicen los sustos, los apuros de apagar el fuego, pero ya regresan a dormir supuestamente apagado el fuego. Después de unos 10 minutos, dice, de nuevo no habían apagado bien. No han apagado bien. Y se nos acabó todito, dice, todito, toda la cocina. Pero que mamita nunca hacía que se sientan mal mis tíos. Siempre les daba ánimos, les decían, ya no se preocupen, las cosas se van a solucionar, ya vamos a ver cómo hacemos. Y siempre buscaba, dice, una solución a cada problema. Entonces eso también les enseñó a ellos a ser perseverantes en la vida y no dejarse desfallecer por las situaciones que les pase, porque... Y tenían el apoyo incondicional de su abuelita. Sí, tenían el apoyo de ella, y como le comento, vea que nosotros somos como 47 nietos. 47 nietos. Claro, y ella nos reconocía solo por la voz. No veían nada, absolutamente nada, pero nosotros ya sabíamos que teníamos que llegar al mueble donde ella se sentaba, y lo que sí recuerdo es que tenía unas manos tan suaves y era tan tierna, tan cariñosa, que nos cogía de la cara, nos tocaba. Ella siempre nos decía, mijitas, ya vienes, mijita, ya llegas, mijita. Nos cogía y nos besaba con una dulzura en la frente, y a todos los nietos por igual. Entonces, todas esas cosas como que a nosotros nos llenan, nos enseñan, y nos da también una satisfacción, un orgullo de seguir el ejemplo, ¿no? De que ella nunca se dejó desfallecer. Incluso verá, mi tía me dice, mija, como mi abuelita había tenido buena voz, cuando hacían las fiestas cantaba con su papá, ella y ñaña Rebeca, la hermana de ella. Dice que hacía la primera y la segunda entre las dos. Que un tiempo ella cantaba en las misas aquí en Cañar. Y también dice que le dijo a mi tía Judith que coja una hoja y un esfero y que anote unos versos, porque ella era también, recitaba, cantaba, claro. Le encantaba todas esas cosas a mi abuelita. Y en el libro consta los versos que le dictó. Cuando me voy, mi tía me abre como un cofre, cuando me voy a su casa. Y de ahí me saca el papel, los papeles en los que ella escribió los poemas que le dictó mi abuelita. ¿Ya? Y yo recuerdo una estrofa que ella le había dictado, que decía, negra tengo el alma de tanto padecer, ¿para qué tanto padecer despacio, penas despacio? O sea, ella llevaba su dolor interno, pero nunca hacía que sus hijos se sientan mal. Ella siempre llevó su enfermedad con tranquilidad y siguió su vida luchando por cada uno de sus hijos, aunque ella no podía caminar ni ver, pero moralmente les daba un gran apoyo. Vamos, este rato va a preguntarle a usted quién es su ídolo, ¿no es cierto? ¿Quién me diría? Su abuelita. Mi abuelita. Sí, sí. Porque yo digo, a veces nosotros nos dejamos desfallecer por cosas tan pequeñas, y cuando nos llega así un golpe duro, ese es el que nos enseña en la vida. Y golpe duro. Exactamente. ¿Qué golpe duro cree que le ha llegado a usted? El más duro, digamos. A mí, yo recuerdo cuando mi tía Lola me contó que le vio morir a mi abuelita. Y cuando ella dijo que se acercó a ella y ya no sintió la respiración, y ella sintió como que
que algo se fue hacia adentro, me decía mi tía, ¿no? A mí me tocó vivir lo mismo con mi papá, porque yo estuve ese momento con él. Y pensar que, yo decía después, pensar que unos meses antes ella me relató eso y que después yo iba a vivir eso. Entonces, yo pienso que el golpe más duro es perder a las personas que nosotros queremos. Claro, claro que sí. Es sumamente dura esa situación y hace reaccionar, y hace despertar, decía usted. Exactamente. Sí, vea. Y la segunda parte del libro se queda en la cuestión de las... Bueno, la segunda parte es las anécdotas que cuentan cada uno de mis tíos, las vivencias con mi abuelita, y en la tercera parte es un nieto de cada familia. Ahí van mis primos. Y me encantó la historia que decía mi primo Luis Fernando. Cuando nosotros festejábamos el carnaval, recuerdo yo que mataban 2 puercos, porque éramos tantísima familia. Claro. Y también sí recuerdo cuando ya normalmente lunes y martes no de carnaval, pero el martes noche ya mi abuelita decía, mi abuelito que salga a la ventana a decir que vengan el miércoles. Entonces, mi abuelito salía a la ventana y decía, vendrán mañana, que mañana vamos a hacer arroz cebada. Entonces ya todos el miércoles, y nos quedábamos hasta la noche. Ya a la casa nos vamos. Ya vemos a la ventana, sale mi abuelito. Vendrán mañana para comer el mote pata, ver, aquí era jueves, y nos todos a comer el mote pata el jueves. Y de nuevo salíamos ya a la ventana, y por último salía, vendrán mañana que toque el rompope. Todos, pero igual no era rompope, era café, almuerzo, merienda, todo ahí. Y ya el sábado y el viernes noche salíamos a la calle ahí en el 3 de noviembre, frente a la sala de velaciones. Y se bromaban mis tíos ya hoy día ya no salía papá. Entonces ahí decían mis demás tíos, ya no sean así, a 5 días de carnaval y a cualquiera. Y nos quedábamos los 5 días. Usted. Todos los años los 5 días. Geniales carnavales. Geniales. El pase del niño, que era un niño que dice que mi abuelita le tenía tanta fe que le pasó la misa desde que se casó con mi abuelito, le pasó la misa. También me conseguí la foto del niño. Ya, ¿y existe ese niño todavía? Sí, en NAS. Ya, ¿cómo así en NAS? Es de los señores Medinas. Parece que había sido de alguna abuela o bisabuela de ellos. Ellos tienen. Ahí está el niño. Entonces, igual era la fiesta del niño. ¿Y la devoción de su abuelita desde que... Ella era una persona muy religiosa. Muy religiosa. Cuentan mis tíos que todos los días rezaban el rosario a las 6 de la tarde, cuando ellos estaban alrededor de la cama de mis abuelitos. 6 de la tarde. Y que cuando era mayo arreglaban un altar hermoso a la Virgen. Eso también lo está relatando usted. Claro, también todo va en el libro. Y que rezaban pero a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces ahí decía, mi tío Jorge decía que se reía mucho con un tío mío, con mi tío Julio, porque a todos rezaban Padre Nuestro, ahí el rosario, y todos decían Julio, Julio, y él ya quedándose dormido. Y él solo dice que decía misericordia, y seguía dormido, y ya no rezaba el rosario, dice, pero era siempre misericordia, dice, y se gozaban ellos ya. Entonces yo decía, y hubo de todo cuando yo me fui donde mis tíos. Se reían, pero también lloraban a medida que me iban contando. Y el momento que llegaban, como cuando yo les digo a ustedes, el momento más duro es cuando ellos ya no están. Ahí es cuando mis tíos derramaron muchas lágrimas en ese momento. No, claro. ¿Y cuánto tiempo le está tomando? ¿Cuánto le llevo? 2 años, me dice. 2 años, sí. 2 años. Entonces yo, por ejemplo, ya planificaba, ya decía alguien de mis primas, ya decía, voy a irme hoy día, entonces ya me iba. Y fue una experiencia muy bonita porque el cariño con el que me recibieron mis tíos. O sea, decía, ñaño o tío, sí. Me gusta el día y vamos a conversar. Sí, y el cafecito y que ya... Yo, si no, ¿Y usted anotando o con anotando? O grabando? No, en un cuaderno. Ya. Anotaba porque como le comento las noches, en cambio ya le transcribía en la computadora, ya le iba acomodando toda la redacción. Entonces, también una experiencia bonita que tuve es cuando hice los relatos con mis primos. Volví a hablar con un primo mío que viven ellos en Canadá a más de los 30 años. A más de los 30 años. Volví a hablar con él.
sí. Entonces, Y cuéntanos de esa anécdota. igual ahí mi esposo dice, bueno, es más difícil que grabe del celular, si yo le voy a grabar acá en el otro celular hasta que usted converse con él. Entonces, ahí él me decía que, prima linda, dice, cómo extraño todo lo que yo viví con ellos, a pesar de que yo estoy lejos, ese cariño a la familia siempre está en mi corazón. Y yo decía, algo, primo, que recuerdes de mamita, dice, que no voy a recordar la canción que ella mandó en un video cuando nosotros estábamos acá en Canadá con papi, dice. Como su abuelita has oído cantar, como estaba contando. Claro, y le manda, y les habían filmado, dice, y le mandan un video. Y él canta la canción, la canción, como decía, Paloma Blanca, Piquito de Oro. Y él canta, dice, me acuerdo hasta el día de hoy, prima, dice, como haber sido ayer que estoy escuchando la canción de mamita. Y él su infancia vivió en el Ecuador. Entonces él dice, yo recuerdo que mamita dice, ya cuando me iba de vacaciones, almorzábamos a las 11 de la mañana y merendábamos a las 5 de la tarde. Y el cafecito máximo a las 2:30 de la tarde. Y esa era la costumbre de mi abuelita. La costumbre, ¿no es cierto?, de tomar café Sí. en la tarde. Y todos llegábamos, todos, ¿En dónde vive su abuelita? frente a la sala de velaciones. Frente a la sala de velaciones. Sí, Pasó su niñez por ahí entonces. Por su sí, sí. Entonces, Llegaba el cafecito de la tarde, entonces. sí, ya llegábamos al café y en la parte que yo relato, en cambio, ahí menciono que una parte también muy dura en la vida es cuando mueren las personas que son el eje, el pilar de la familia, ¿no? Las puertas de la casa de los abuelos se cierran ya y ya no vuelve a ser las cosas como antes. Claro que nosotros nos encontramos, saludamos, pero ya no es como el carnaval de los 5 días que hacíamos. Ya no pasa eso, ¿verdad? Claro, se cerraron ya, yo digo, se cerraron la puerta de la casa de los abuelos, donde vivimos momentos tan felices y donde coincidimos con la mayoría de mis primos. Y cuando ellos van así mismo relatando sus historias que tuvieron con mamita y los dichos de ella también ellos vuelven a repetir. Por ejemplo, en este caso usted los relatará con sus hijos también, los Sí, dichos. sí, ¿Y les gusta a sus hijos escuchar las historias de su abuelita? sí, Sí les cuento. sí, Entonces, conversamos ahí. La última parte del libro es entonces el relato de los primos. De los primos, uno de cada familia, imagínense si hacía de los 47, como decía un tío mío, me decía, Julita Calle, si yo te contara todas las historias que viví con mi madre, tuvieras que escribir una Biblia. Eso me decía él. Así, claro. Pero 2 años dice, ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo va a publicar o ya lo publicó? Ahora se encuentra ya, presenté ya a la alcaldía, al Departamento de Cultura. Tengo conocimiento que lo pasaron ya a la Casa de la Cultura. Entonces incluso ya elaboramos el diseño de la pasta que va a ir del libro y estoy en espera de los resultados que me dé la ingeniera de la Casa de la Cultura. ¿Cuáles son los atributos que más admira de su abuelita? Porque dice mi madre, coraje, con ojos y sin vista. La resiliencia que ella tuvo. Yo nunca le vi llorar a mi abuelita, nunca. Por más problemas que ha existido, ¿verdad? Sí. Y como decía una de mis tías, yo soy como mi madre, cocino como mi madre y amo como mi madre. O sea, cada uno al final, como va diciendo, tanto de los nietos como de los hijos, ese amor tan profundo que le tenemos hasta la actualidad. Su familia es muy numerosa. Numerosa. Tuvimos la oportunidad de reunirnos, vino un hijo de una hermana de mi abuelita, de ñaña Lucila, de Estados Unidos hace poco. ¿Cuántos hijos tuvo su abuelita? Más o menos? 10. 10 hijos. Todos están vivos. Todos vivos. Y en espera de que podamos ya hacer el lanzamiento del libro, todos están ilusionados, que quede eso para las generaciones, para las nuevas generaciones, porque por ejemplo, como decimos, hay muchas cosas que ellos deben desconocer de cómo era antes, ¿no? Algo que yo digo ahora, por ejemplo, antes pedíamos la bendición para irnos a cualquier lugar y ahora eso ya no se ve.
Es verdad, siempre se pide la bendición para salir a la calle, para despedirse, para cualquier tipo de situación, para irse al colegio, para irse a la escuela. Exactamente. No se ve. Y nosotros ya nos agachábamos para que mi abuelita nos dé la bendición. A todos nos mandaba dando la bendición. Y nosotros nos quedamos con eso. Y yo cuando le pedía, y yo también igual, nosotros, mis hermanos y yo, la bendición a papi y a mami, siempre. Y a manera de broma papi decía, mija, te bendigo hasta el hueso, decía. Sí, Y me daba la bendición. Y claro. es algo que con el tiempo se va perdiendo. Entonces yo creo que las nuevas ¿Usted se generaciones, da bendición a sus hijos? sí, Sí. pero a veces ya se van y yo les llamo para que vengan para darles la bendición. Sí. En cambio, antes no era así, era algo tan sagrado, tan pedir la bendición a los papás, ¿no? Ese respeto que había a los padres. Ahora, incluso los hijos tratan de vos. Nosotros siempre era de usted. Siempre con el respeto Ujú. que se merecen. O cuando, por ejemplo, aceptábamos cuando decían, queríamos algo y decían, no tengo plata. Entonces, bueno, no. En cambio ahora ya, típico berrinche, Sí, hasta conseguir lo que les gusta. lo que les gusta. Mientras seguimos hablando, muchas gracias amigos por seguirnos acompañando. Estamos recibiendo muchos mensajes, hay mucha gente conectada. Vamos a interactuar un poco con ellos, ¿qué le parece? Dicen Julita. Sonia Pérez Ortega dice un fraterno saludo, felicitaciones licenciada Julita, excelente programa, doctor. Pau Muñoz le manda muchos aplausos. Patricio Muñoz, supongo se rió de algún... Está en Estados Unidos, mi primo Patricio. Sí, sí. Revisó sobre algún tema. Miriam Cruz de Machala, felicitaciones primo, un bonito programa, muchas gracias prima, siempre es un gusto. Ángelo Sigüenza dice, su libro constituiría un aporte significativo a las letras de nuestra provincia, su trabajo desplegado por recuperar la memoria de tan respetable familia. Aplaudo mucho su dedicación, licenciada Anita, espérenme un ratito, hay más. El mayor de los éxitos, felicitaciones, nada personal, muchas gracias, estimado Ángelo. Nena va, qué placer de ver a mi hermosa cuñada y escucharla. William Fernando Criollo Ortega, felicitaciones, doctor Nilo, excelente programa. Hoy ha hecho recordar a muchas familias cómo era la supervivencia de los años que quedaron en la historia. Muchas gracias a usted también, estimado doctor. Fabiola Romero Quito, felicitaciones Julia, excelente persona. Hipatia Gómez Cuello Bernal, felicitaciones querida amiga. Estela Sigüenza nos manda unos likes. Sí. Muchas gracias. No, siempre. Gracias a usted también por ustedes también por estarnos cada miércoles conversando y escuchando tan respetables personas. Así es, mi lice en Julita tiene muchas personas que le están esperando muy ansiosamente, como dice, que su libro salga. ¿Para cuándo más o menos tiene pensado ese lanzamiento? Todo depende de lo que me digan en la Casa de la Cultura. Ya. Sí, ya se encuentra ahí. Qué bien. Ese libro dice que va a representar muchas vivencias para su familia. Supongo que por ahí la licenciada Julita va a vender muchos libros a su familia. ¿Cuántos? Me decía que tenía 10 tíos en este caso usted. 10 tíos. Ya. Somos 47 primos y de ahí ya de los respectivos hogares que han formado cada uno, yo creo que sobrepasamos los 150. Qué bestia, bastantísimas personas. Y este momento estarán recordando todas las anécdotas de su abuelita. ¿Cómo se llamaba su abuelita en los nombres completos? Soy la Judith Martínez Clavijo. Y ella siempre decía, Clavijo. Así decía ella. Yo soy Martínez Clavijo. Así nos decía ella. Y yo decía, pero me voy así, a medida que seguía escribiendo, incluso, doctor Nilo,
hay un poema que me dio mi tía Judith que le escribe su esposo, Alfonsito Coronel, le escribe Ya. su yerno cuando ella fallece. Le escribió. Le escribe un poema, sí. También tengo un poema de mi tío Jorge, que también le escribe cuando ella fallece, los versos que ella le dicta a mi tía, todas esas cosas. Todas las vivencias de cuando se iban a lavar la ropa en el río, de cómo se bañaban, antes que no había ni baños, todas esas cosas. ¿Cuántas páginas más o menos? 80. Más o menos 70 que van escritas, porque las 10 últimas páginas es el último capítulo de fotos familiares. ¿Y qué tal la experiencia de escribirle, de irle acomodando para que esa lectura Ay, sí. sea bonita? Leer y releer, como decía un profesor mío, releer es la clave en la que nos podemos dar en cuenta que nos está fallando por ahí. Ya. ¿Cuántas veces releía, digamos así? Muchísimas veces, porque ya hacía de un tío, le leía a mi esposo y él decía, no, ya está bien, pero a veces no me quedaba yo conforme y volvía a leer y volvía a arreglarle, a investir palabras y así. Y a veces no queda satisfecha. Exactamente, no quedaba satisfecha. Y también muchas veces cuando escribía también lloraba, porque había cosas que yo también recordaba y me daba mucha nostalgia en ese momento. ¿Se ha llorado escribiendo también? Sí, ¿Qué es la trama que le causó más nostalgia en el libro? el momento en que cada uno de mis tíos va narrando el día en que falleció mi abuelita. Eso es lo que me... Y cuando narro yo mi parte y agrego que ya sé lo que se siente perder a un padre. Esa es la parte que más duele. Claro, claro que sí. No sé si producción nos podría ayudar porque le estamos escuchando un chancecito. Muchas gracias por compartirnos tantas situaciones, estimada Alicia, y tantas vivencias, ¿no? Vivencias que, como dice usted, de tradiciones que se van perdiendo, como carnavales en este caso de 5 días, como Sí, navidades, pases del niño. pase de niño. Con priostes, cada año que el prioste y todas esas cosas. Prioste. ¿Y usted ha sido prioste, no? En la familia de mi esposo, sí. Ahí Así. fui por primera vez prioste del niño. Y la cuestión, ¿cómo lo tomó su esposo el hecho de que dice, chuta, las noches, ¿hasta qué hora se queda usted trabajando? Hasta las 11, 12 de la noche. Sí, Porque coincidió que este último año me tocó estudiar la maestría. Entonces tenía clases desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y desde las 10 hasta las 12 terminaba de libro, cualquier cosa que me faltaba. pero él sí le daba alguna recomendación, si no le Sí. satisfizo, digamos, el hecho de... Yo siempre ya terminaba y le leía, y ahora sí, escuche cómo está. Entonces él me decía si está bien o agréguele esto, ¿por qué no le pone esto también? Entonces me daba también algunas ideas por ahí. Así. Ujú. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y de ahí qué ha pensado? ¿Le gustó la experiencia de seguir escribiendo? Sí, me gustó. ¿Piensa seguir escribiendo? Tal vez sí, pero sí toma mucho tiempo. Sí. Sí toma tiempo. ¿Y qué se le ocurriría en un futuro escribir a usted? Tal vez cuentos. También me gusta la literatura infantil. Cuentos infantiles. Sí, también me gusta. Yo me invento los cuentos con mis niños cuando les doy clases. Y es bien querida de los niños, como estábamos hablando al inicio, Sí, ¿verdad? es como le decía a una compañera mía, tuve que enseñar el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y me inventé que un señor se tomó una pastilla de chiquitolina para entrar en una nave al cuerpo y Como que el ahí, Chapulín Colorado. sí, Ya. y que ahí iba viendo todo lo que pasaba y cuando yo decía, y cuando llega al aparato circulatorio se encuentra con los glóbulos blancos y todos asustados ese rato, ¿qué pasó? Le querían atacar. Y ellos ahí convencidos ahí. Y así pero aprende. Eso y les va también dando me gusta. biología de esa forma. Ciencias naturales, Ciencias sí, naturales, sí. sí. ¿Cómo? Vea, pero bien bonito la forma de explicarles. Y les va contando la historia. Sí. Por ejemplo, otra que se le venga a la mente.
Lo que me gusta es trabajar con ellos. Hay un libro que se llama La culpa es de la vaca, ¿Ya? que hay historias cortitas así como sobre valores, sobre la humildad, la perseverancia, el respeto. Y justo les di ahora uno de Abraham Lincoln y yo les decía, ustedes tienen que ser como Abraham Lincoln. Y entonces él decía, señorita, ¿dónde hay la culpa es de la vaca? Que yo también quiero uno de esos. ¿Así? Y que ya les va gustando también. Les va gustando la lectura. Por ejemplo, les vamos a seguir leyendo. Felicitaciones, Julita, un excelente trabajo, dice Carlos Ortega. Caterina Verdugo Cantos, excelente profesora. Erasma Cancela, felicitaciones, doctor, por su excelente programa y saludos a la licenciada Julita, excelente maestro. También saludos a Jesús Romero Quito. Saludos, Julita, felicidades, un abrazo a la distancia desde Estados Unidos. Las Saludos. vecinas. Sí, sí, sí. Saludos a todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos. ¿Ve usted? ¿Le gustaba el deporte, licenciada Julita? No, No, no. no le gustaba el Decía una deporte. compañera mía, algo no le ha de gustar a usted. Yo decía, nunca he practicado ningún deporte. Nada, y no, de repente, si no le tocó dar educación física, alguna No. situación de esas. Bueno, con los niños hacemos dinámicas, eso sí, pero de ahí no pasamos. De ahí nomás. Sí. Solo para que se despierte nomás. Tengo la costumbre de cambiarles de puesto cada fin de mes A ver, y ahí hacemos dinámicas. bueno, les toca un año nuevo, un año con nuevos niños de la edad bonita. ¿Y cómo se presenta usted? ¿Cómo les gana esa confianza usted a los niños? Que les digo que todos van a ser mis preferidos, ¿Ya? que van a ser como si fueran mis hijos, que yo a todos quiero por igual y que tengan confianza en mí para lo que ellos necesiten. Y que si ellos a veces no pueden, no importa, que a mí no me interesa que hagan dibujos perfectos ni que hagan las tareas perfectas, lo que me interesa es ver lo que ellos aprenden. Entonces como que ya toman confianza así. Entonces dice, no puedo esto, digo, no importa, si hoy día no puede, mañana sí puede. Entonces o dicen, señorita, ya hice mal, no pasa nada, para todo hay remedio, menos para la muerte. Entonces ellos se llevan de eso. Entonces ya como siempre trabajo con las lecturas, con las historietas, como mi abuelita. Las historias nos enseñan mucho. Y usted le dice historias a los niños y les brilla los ojos, ¿no? Les gusta Sí, esa forma de enseñanza, sí. creo yo, ¿verdad? O les cuento alguna anécdota mía ya. Claro. Y ellos ya al siguiente día están, señorita, ¿se acuerda de esto? ¿Se acuerda de esto? Cuente, historia, historia, están ¿No? diciendo que les cuente. Y cuando ya se acaba el año lectivo, ya se van con pena. Y eso quedas llorando. Usted también. Sí, Sí toma ese tipo de cariño, de empatía con los alumnos. sí, Y, sí. y en la época de la pandemia. Ahí era todo virtual. Bueno, igual con los guaguas, como si trabajábamos nosotros con horario, entonces era a través de la pantalla, pero igual había ese cariño, ese afecto que ellos, ahora que me ven en la escuela, también se acercan a saludarme los que están en años superiores. Allá. Claro. Debe tener ya varias personas que deben ser profesionales también, ya que... Ya fui profesora de los hijos de mis alumnas el año anterior. Allá vea usted. Sí. Y que dicen con la confianza de siempre. Ella ve, señorita Julia, ahora va a ser su alumno, mi hijo. Yo digo, déjele nomás, Así. quede en buenas manos. Sí. O sea, pero nada, si es licenciada Julita, dejará la oreja a un niño, eso. ¿Qué dice usted? Sí dicen algunos papás así a manera de broma. Y yo digo, ya, no se Pero no le preocupen. dicen, dará jalando la oreja y todas las cosas, dará... Sí, sí, le dicen todavía. Claro que dicen así todavía, pero de broma usted cree que vamos a jalar de la oreja. Claro, no pasa eso. Pero vea, chuta, fuimos conociendo muchas facetas de su vida, licenciada Julita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido muy bonito el conversatorio con usted. Hemos tocado muchos temas y como le digo, miren, no sé si nos pueda ayudar ponchándonos de esto. Próximamente, amigos, próximamente va a estar a la venta este maravilloso libro. Tienen que comprarlo y ya tenemos
algunos spoilers que ya pusimos aquí, pero va a estar sumamente interesante y lo vamos a leer también. Licen, les dejo con sus últimas palabras. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos quiere decir? Y yo lo que quisiera decir es que este libro va dedicado con muchísimo, muchísimo cariño a mi madre. Porque ella, gracias a mi abuelita, tengo una madre maravillosa, a la que adoro con todo mi corazón. Y quisiera terminar deseándoles una feliz Navidad a usted, doctor, a toda su familia, a todos mis amigos, a todos mis familiares, a todas las personas que me conocen. Que Dios les bendiga hoy y siempre y que el nuevo año 2024 esté lleno de satisfacciones y buenas noticias para todos. Que Dios les bendiga y muchas gracias una vez más, doctor, por su invitación. Ha sido muy placentero esta noche haber compartido con usted este conversatorio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted también, estimada Licen. Pero ya vamos a terminar, nos quedan solamente poquitos. Y le quería hacer una pregunta. Yo le pregunté de su papi, pero no le pregunté de su mami. ¿Qué se le viene a la mente de su mami? Algo lindo que nos quiera transmitir de su mami. Lo que yo le decía, mi mamá era más que mi madre, mi amiga. Incluso yo a mi papá le pedía permiso para que ella se vaya a dormir conmigo. Hacer la pijamada, como dicen ahora. Sí. Y él decía, ya, ándate con tu hija. Y yo le llevaba, vamos mami, y yo ya en la universidad era, y le llevaba, vamos mami, que duermo hoy día conmigo. Como dice mi hija ahora, mami, hagamos una noche de chicas. Entonces, yo era así con mi mamá. Y hacíamos todo iguales. Y nos íbamos a la escuela y en la casa le ayudaba a hacer las cosas. Mi mamá, lavábamos iguales la ropa en el tanque, pues, porque no había antes lavadora. Claro. Yo jabonaba y mami refregaba y le enjuagaba la ropa. Y las dos, conversa y dale, lavando la ropa, arreglando la casa. O sea, una relación muy, muy bonita con mi madre. No, qué lindo, Liz. Ya, vamos a leerle. Suco. Estimado Nilo, muy buenas noches. Les saludo Luis Calle. Muchas gracias por este lindo espacio y gracias por darnos este espacio para conocer un poco más de nuestras personas, de nuestro querido Cañas. Felicitaciones por el programa. Su ñaño. Mi ñaño. Mi gran amigo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estarnos viendo. Suco Cali, como le decíamos. Sí. Lorena Coronel Muñoz, felicitaciones Julia, un saludo desde Cuenca. Jennifer Payostis nos manda muchos aplausos, muchas gracias. Un gusto. Lice, muchísimas gracias. Yo me quedo para despedirle a usted. Ha sido un programa muy ameno, muy especial. Y gracias por compartirnos sus vivencias, las vivencias de usted, las vivencias de su familia. Y esperamos que no sea la última vez que posterior estaremos hablando de su próximo libro y así sucesivamente. Lice, muchísimas gracias. Dios le pague por venir. Gracias a usted, doctor. Y muchas gracias a producción. Gracias a todos ustedes por seguirnos viendo. El próximo miércoles estaremos con otro invitado. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Lice.